Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí iniciando otro vuelo al infinito y más allá. Al infinito, no nos vamos tan lejos, pero es como si nos fuéramos al infinito porque nos vamos a la frontera de la ciencia. Revisamos las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología de cada semana. Esta semana tengo una buena noticia para contarles. Algo lindo, algo que nos da calorcito al corazón. Un joven profesor de la UBA, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, más específicamente de la carrera de matemática, acaba de ser elegido como uno de los ganadores del premio Salem de este año. Es uno de los premios más importantes de la matemática, lo otorga el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y este joven, 37 años, se llama Miguel Walsh. Trabaja desde la Argentina, a pesar de que tuvo ofertas de los grandes centros de investigación en matemática del mundo, de la Facultad de Oxford, de la Universidad de Oxford, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, estuvo en Berkeley. Lo invitaron a dar la conferencia inaugural del Congreso Mundial de Matemáticos en 2018, pero dijo no, quiero quedarme en mi país y trabajar en los problemas que me apasionan desde mi país. Y aquí está, siendo profesor de la UBA, investigador del CONICET y reconocido en el mundo como uno de los grandes jóvenes matemáticos prometedores que hay en la actualidad. Nuestros jóvenes valen oro, valen diamantes, valen más que el litio y el petróleo. Así como Miguel Walsh, hay muchísimos que se destacan y son los que están tomando en este momento la posta para llevar adelante la ciencia en el país. Ojalá que les permitamos hacerlo. Y con esta linda noticia iniciamos una nueva emisión de Al Infinito y Más Allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les contamos que pueden escuchar todos los contenidos del programa a través de www.norabar.com.ar. Allí los pueden escuchar donde quieran y cuando quieran. Pueden encontrarse con talentos, las noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo en formato de audio para escuchar tipo podcast
www.norabar.com.ar. También, por supuesto, pueden mirar y escuchar todos los programas completos a través del canal de YouTube de El Destape. Nos pueden seguir a través de ahí, en vivo, a través de AM 1070, TDA, Canal 20 de Telecentro. Y, por supuesto, ahora abrimos las vías de comunicación para que ustedes que están del otro lado nos acompañen durante toda esta hora con sus mensajes. Vía WhatsApp nos pueden dejar sus mensajes de audio hasta 1 minuto, 30 segundos, para que los podamos compartir al aire, al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Si así lo desean también nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag al infinito y más allá. Nora, si te parece, comenzamos con este programa de lujo, podemos decir. Hoy tenemos edición especial en Al Infinito y Más Allá. Extendemos la alfombra roja porque tenemos una de las grandes luminarias de la ciencia argentina que tuvo la deferencia de acercarse hasta aquí a visitarnos y a guiarnos en este viaje de hoy por las fronteras de la investigación en biomedicina, más específicamente en cáncer y en enfermedades autoinmunes. Estamos hablando nada menos que del gran Gabriel Rabinovich, uno de los investigadores más destacados del país, referente mundial en una molécula que son muchos los que la consideran tal vez una llave maestra para abrir la posibilidad de nuevas terapias en cáncer y enfermedades autoinmunes. La galectina 1. La galectina 1, que el propio Gabriel Rabinovich la define como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque puede ser buena o puede ser un villano. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Nora, un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias de corazón de que te hayas venido hasta acá. Sabemos que hoy diste clase, sí, ¿no? Estás ocupadísimo, tenés muchísimo trabajo en muchísimos aspectos, porque por un lado tenés tu tarea de investigación, por el otro tenés tu tarea de docente, que la haces con gran compromiso, también en la Universidad de Buenos Aires. Qué docentes que tiene la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Personas reconocidas en el mundo. Y además iniciaste ya como cierre de ese círculo perfecto que es tu carrera, que empezó estudiando una proteína que no se conocía, y bueno, la estudiaste durante 30 años, y ahora es momento de ver si todo ese conocimiento que acumulaste a lo largo de estas décadas se puede traducir en fármacos, en terapias, en estrategias que puedan mejorar la vida de las personas. Y vos alguna vez dijiste: voy a sentirme enteramente feliz cuando, además de los éxitos científicos, vea que todo lo que estudió le sirve a la gente, ¿no? Le sirve a los pacientes. Sí, bueno, la verdad es que para mí, yo siento que a esta altura de mi vida estoy como comenzando a cerrar ese ciclo. Ese ciclo que yo siempre pensaba que no había una disociación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, sino que la ciencia tenía que ser transformadora. La ciencia tiene que transformar el conocimiento primero y luego transformar la sociedad. Y en ese camino empezamos por principios de los años 90, también en la Universidad Pública, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí comencé con todo esto en el año 1993-94, fines del 93, comienzo del 94. Allí era estudiante en ese momento en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenía que elegir un laboratorio para poder hacer investigación y terminar una de las materias, una especie de tesina de trabajo final. Y bueno, mi trabajo fue en ese momento generar anticuerpos que reaccionaban contra distintos tejidos en la retina del pollo. Yo estaba enamorado ya de la inmunología, pero no había lugar en la cátedra de inmunología y llegué a una cátedra de química biológica, el departamento de química biológica, y conocí ahí a mi primer mentor, que fue Carlos Landa. Hicimos esos anticuerpos, después yo me recibí de bioquímico, año 93, y empecé después en la cátedra de inmunología.
mucho tiempo donde ningún resultado me salía, donde me sentía muy frustrado. A mí me gusta contar esto porque muchas veces los chicos jóvenes al principio se sienten que todo es cuesta arriba. Y sin embargo, bueno, esos momentos me sirvieron para levantar. Incluso te llegaron a decir que no servías para la ciencia, ¿no? Totalmente, sí. Yo rendí concursos y salía, siempre digo, de 17 salía 18. Salía último, no sacaba becas y realmente estaba preocupado. Capaz que la ciencia no era lo mío. Y bueno, y recordé esos anticuerpos que había hecho cuando era estudiante. Yo ya había comenzado con un tema que no me daba resultados. Y resulta ser que uno de esos anticuerpos, que estaba justamente, yo los había dejado en el freezer de la casa de mis padres, uno de esos anticuerpos generó lo que llamamos una reacción cruzada con células del sistema inmunológico. Particularmente células que son presentadoras de antígenos, macrófagos, monocitos. Y bueno, la verdad es que vimos una proteína tan clara ahí que dijimos, bueno, acá hay algo interesante. Y bueno, y la verdad que toda esta historia fue hecha gracias a que me abrieron puertas, a que conocí mucha gente muy querida, muchos amigos que me abrieron las puertas. Pude venir a Buenos Aires, bueno, ahí estuve en la cátedra de Clelia Riera, de inmunología, ya estaba haciendo la tesis, los uní a Carlos y a Clelia. Y después me pude venir a Buenos Aires y empecé a golpear puertas porque yo quería saber de qué se trataba. Y entonces pude secuenciar la proteína y eso es identificarla, de qué se trata. Y cuando la secuenciamos, que pude hacerlo en farmacia y bioquímica acá en la Universidad de Buenos Aires, pudimos ver que se trataba de galectina 1. Era una proteína, en ese momento no se había acuñado ese nombre, pero era una proteína muy chiquita, de 14 kilodaltos, muy pequeña, que se unía a azúcares. Dijimos, bueno, entonces tenemos cómo purificarlo, porque sabíamos a qué azúcares particulares se unía, y se llaman lectinas las proteínas que se unen a azúcares. Bueno, y ahí vimos... O sea, ni siquiera tenía nombre esta molécula, esta proteína. No, en ese momento cada uno que la descubría o que identificaba en distintos tejidos le ponía un nombre diferente, hasta que salió después un trabajo donde dijeron, bueno, todas, para estandarizar un poco, todas se van a llamar galectinas, las que interaccionan con lactosa, que es un disacárido, que bueno, permite galactosa, glucosa, galactosa en acetilglucosamina, que es un carbohidrato, o sea, que está... podemos decir que vos estuviste desde el kilómetro cero de la investigación en esta proteína, ¿no? Tuve la enorme suerte de que apareció en mi vida y de que algo me decía que yo tenía que seguir adelante. Solo en un momento construimos columnas de azúcares donde nos permitió purificarla de extractos de macrófagos. Veíamos que los tumores tenían muchísimo y que mucho más que las células del sistema inmune nuestro. Y lo que veíamos es que cuando la aislábamos y la poníamos en cultivos de linfocitos, los linfocitos son el ejército que nos defienden de los microbios, de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, también de los tumores. Y bueno, veíamos que en vez de aumentarlos, los eliminaba. Y ahí nos preguntábamos, bueno, ¿por qué tenemos nosotros en nuestro organismo una proteína que se ocupe de eliminar linfocitos? Algo que es bueno nuestro, porque claro, es lo que nos defiende. Claro, era bastante paradójico. Y en ese momento dijimos, bueno, pensemos en una hipótesis. Y bueno, finalmente, para hacer una historia larga corta, lo que vimos al principio fue un rol fisiológico. Y en nuestra salud, una vez que los linfocitos cumplen su función, que nos defienden, por ejemplo, nos infecta el virus del dengue o el virus del COVID, el virus SARS-CoV-2, o crece un tumor, bueno, se despierta una respuesta inmunológica. Hay miles de millones de linfocitos exactamente iguales que van al tejido para poder defendernos, y llega un momento que se erradicó el peligro. Y todos esos linfocitos tienen que volver, como un ejército al cuartel, ¿no? Tienen que volver a la normalidad. Bueno, este es el rol de esta proteína a nivel fisiológico. Promover la resolución de la respuesta. Cuando la respuesta se cumple... Si se mantuviera la inflamación, sería dañino para el organismo en lugar de benéfico, ¿no? Totalmente. En el caso de que se mantenga esta respuesta muy exacerbada, puede empezar a dañar tejidos propios y causar las llamadas enfermedades autoinmunes o una inflamación exacerbada. Y tenemos enfermedades autoinmunes de todo tipo, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con artritis reumatoidea, que es cuando los linfocitos dañan las articulaciones, y después la esclerosis múltiple, cuando dañan componentes del cerebro, o la diabetes del páncreas. Y ahí nos hicimos esta pregunta, bueno, entonces, ¿será que si nosotros llevamos al sitio de la enfermedad autoinmune
el gen de galectina 1 o galectina 1 podríamos suprimir, y este fue el trabajo con que concluí mi tesis doctoral, que fue un trabajo donde llevamos por terapia génica galectina 1 en un modelo de animal de artritis reumatoidea y logramos suprimir la enfermedad y los animalitos volvieron a caminar, y ese fue como un momento, de mucha emoción. Claro, sí, un momento eureka. de mucha emoción. Y esta es la parte buena, digamos, por eso le llamamos del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esta es la parte, el dulce caso, porque galectina interacciona con azúcares, y esa sería la parte buena. Pero por otro lado, nos preguntamos, y esa fue la etapa postdoctoral mía, si galectina 1, ¿por qué estaba tan aumentada en tumores? Si galectina 1 mata linfocitos T, ¿no será que los tumores utilizan tanta galectina 1 que tiene para poder matar a los linfocitos T? Supongamos que se gatilla una respuesta, ¿no? Entonces, los linfocitos que se generan en un ganglio linfático van todos al tejido del tumor que está creciendo, por ejemplo, un tumor de piel, de pulmón o de colon, de intestino, y el tumor empieza a largarle como proyectiles, a liberarle galectina 1. Mata a los linfocitos, hoy sabemos que no es que los mata totalmente, sino que los paraliza para que los linfocitos no puedan eliminar al tumor. Una de las cosas, perdón que interrumpa, que a uno lo deja pasmado, vos en aquellas épocas me mostraste esa foto, es cuando uno ve una célula tumoral que está rodeada de linfocitos, que son los glóbulos que justamente así como nos defienden de las bacterias, de los virus, también destruyen las células falladas, digamos, que serían las células tumorales, ¿no? Y de repente uno ve que está la célula tumoral rodeada de linfocitos, pero los linfocitos están paralizados. Totalmente, totalmente. Ahora les llamamos exhaustos, están disfuncionales, están ahí, pero no pueden eliminar ese tumor. Y bueno, queríamos demostrar que era galectina 1, ahí la mala de la película, ahí sería la Mr. Hyde. Y entonces lo que hicimos es inhibir, silenciar galectina 1, y ahí fue otro gran momento porque vimos que el sistema inmunológico se desregulaba, perdía la represión y entraba el tumor y podía eliminar a las células tumorales. Y esa fue una alegría enorme. Veíamos, por ejemplo, un aumento enorme de citoquinas ahí en el microambiente que permitía eliminar el tumor cuando nosotros despejábamos esto. Y esto fue también una alegría enorme, lo pudimos publicar en la revista Cancer Cell, nos dio muchísima alegría con mi primer becaria, y ahí vinieron cada uno tras otro, los diferentes becarios, ahí entré a la carrera del CONICET. ¿Y cuántos trabajos llevas publicados ahora? Ahora, en este momento, y 330, una cosa así. 330 trabajos, todos en revista de primera línea, que bueno, convirtieron a este joven que no encontraba su tema de tesis en uno de los referentes mundiales en el tema de la inmunidad, en cáncer, a enfermedades autoinmunes, y que está, digamos, ahí, en la frontera, igual que científicos, equipos de otros países, de países avanzados que están trabajando en, por ejemplo, terapias inmunes para el cáncer, y trabajando con esta molécula que puede tal vez abrir la puerta para estas estrategias. Sí. Vamos a volver a la galectina, pero tenemos unas fotos, que no sé si las tienen allí a mano, de... ¡Ay! Muy joven ahí, Esto es primicia, ¿eh? ¿O no? Esto es primicia. El joven Gabriel Rabinovich. ¿Cuándo fue eso? Y ahí tenía 23 años, aproximadamente, 23, 24 años. Fue uno de los primeros congresos, mi primer póster que presenté, que se llamaba Purificación, Caracterización Bioquímica y Funcional de Galectina 1 en macrófagos. Es como lo primero que vimos, ahí está la secuencia de Galectina 1, y esto fue en Villa Yardino, en Córdoba, que fue un congreso de la Sociedad Argentina de Inmunología, junto con Claudio Sotomayor, con Clelia Riera, con mi equipo de Córdoba, que yo adoro, ¿no? Porque ahí es donde nací todo. Después yo me vine a Buenos Aires. ¿Imaginabas que la vida te iba a llevar por estos senderos?
No, para nada. Yo me sentía en ese momento el patito feo porque hacía cosas completamente diferentes, que no hacía cosas funcionales al principio y la verdad es que yo deseaba trabajar en cáncer, trabajar en enfermedades, poder generar nuevas terapias, pero desde que era chico pensaba que podía hacerlo. Mis padres tenían una farmacia y yo siempre estaba con mi papá, sí, siempre estaba cuando era chico, cuando era muy chico, desde chiquito, hacía los turnos con mi papá, estaba todo el tiempo y veía que venía cada uno con una enfermedad distinta y bueno, soñaba con que iba a ser o médico, o bioquímico, o farmacéutico. Finalmente, aunque mi papá hubiera querido que yo me quede con la farmacia y que sea farmacéutico, elegí bioquímica y después hice el doctorado en bioquímica. Pero le diste muchas satisfacciones, ¿eh? Sí, el viejo, la verdad es que yo tengo, han sido un ejemplo enorme para mí porque tipo tan trabajador, increíble. Y bueno, y mi madre una sensibilidad impresionante. Yo creo que esa mezcla me ayudó mucho a seguir adelante y siempre me dieron un montón de oportunidades. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Intentar dar oportunidades. Ahora me toca dar oportunidades a la gente que trabaja conmigo. Han pasado 30 tesistas doctorales en el laboratorio y yo creo que una de las cosas que me da mucha satisfacción es la formación de gente, ¿no? De mucha gente que está poblando distintas provincias del interior. Tengo una becaria impresionante que está, Marta Toscano, que está ahora en Salta y la visité hace poquito. Después Diego Crossi, que está en Mendoza, mucha gente que está en el exterior, otros en el laboratorio. Sembraste por todo el país. Sí, totalmente. Y ellos me ayudaron muchísimo y cada uno puso un grano de arena, no es un granito, un grano enorme de arena, para construir este concepto que nosotros le llamamos glicocheckpoints. Así como a la inmunoterapia clásica, con PD1 o con CTLA4, que es la que se utiliza en los pacientes hoy en día, se le llaman checkpoints inmunológicos. Nosotros le pusimos de nombre a esto glicocheckpoints porque son checkpoints que interaccionan con azúcares y de ese modo. ¿Qué sería checkpoints? Puntos de chequeo o estaciones o puntos de chequeo que permiten modular o para arriba o para abajo la respuesta inmunológica. A mí me gusta la palabra sintonizar la respuesta. Porque en realidad uno la tiene que aumentar en determinados casos, bajar en otras, dependiendo de la enfermedad que tiene el paciente. Qué importante todo lo que nos estás contando, Gabriel, porque cuando se piensa que la ciencia solamente sirve si produce un remedio, produce un artefacto, una tecnología, y no se ve toda esta otra parte que vos nos estás contando, la formación de recursos humanos, la siembra que hacen los investigadores al formar a sus discípulos que se van a trabajar a otros lados. Acá tenemos otra foto, porque últimamente te están dando doctorados. Bueno, esta es con tus mentores, ¿no es cierto? Sí, esa es con mis mentores en Córdoba, en un momento que los distinguieron a ellos, que fue fantástico, a Carlos Landa y a Clelia Riera, no hace tanto, hace unos 3 o 4 años de la gobernación de la provincia de Córdoba. Yo recibí ahí un premio y ellos dos también, y fue hermoso tenerlos a los dos juntos porque yo no hubiera podido hacer nada sin la mentoría y sin que me hayan dado la libertad para poder hacerlo, porque confiaron en mí y yo fui llevando la galectina a lo largo del tiempo y también pude traerla a Buenos Aires, al principio en el Hospital de Clínicas. Yo llegué en el 99 y ahí me recibió en el 3er piso del Hospital de Clínicas, que ahí nos conocimos en la primera nota. Leonardo Feynman en inmunogenética, ahí estuve hasta el año 2007 y después Eduardo Charro, que en ese momento era presidente del CONICET y estaba también en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, me dijo, mira, la verdad es que a mí me gustaría que vengas al Instituto al IBIME. Y la verdad es que me puso muy contento porque tiene toda una tradición enorme el IBIME. Bernardo Husay, nuestro premio Nobel, nuestro primer premio Nobel, lo fundó. Así que, bueno, la biblioteca de Bernardo Husay pasó a ser mi laboratorio. Mirá si tiene un segundo premio Nobel, el IBIME. No. ¿Por qué no? Puede ser. Puede ser, pero depende de muchas cosas que a veces son extracientíficas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, muchos premios Nobel te felicitaron con el último logro, que es Galtec. Es una compañía biotecnológica que va a traducir justamente todo este conocimiento que ustedes fueron acumulando. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Tenemos acá
también otras fotos, videos, porque te están otorgando doctorados honoris. Este es la incorporación a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Sí, esta fue el año 2017, que fue también una alegría enorme porque fue un honor muy grande. Yo la verdad es que nunca esperaba en ese momento que salga. Me nombraron miembro extranjero de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y bueno, fui con muchos becarios de mi laboratorio, investigadores, y fue una experiencia en Washington muy, muy linda. Y también te nombraron doctor honoris causa en varias universidades de aquí del país, ¿no? Sí, hace muy poquito. Este año fue muy lindo porque fue en un mes y medio un triple honoris causa. Y tienen un significado cada uno muy especial, ¿no? Fue en la Universidad de Salta, donde está Marta Toscano, y la visité, y la verdad es que fue fantástico volver a verla. Después en la Universidad de Misiones, que para mí Misiones también tiene está mi segunda familia ahí, y está, bueno, es la tierra de mi pareja, entonces la verdad es que muy feliz, y hubo muchísima gente. Y después también en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, donde está Diego y muchos colaboradores, Agustín, yo formé también gente ahí, así que me dio mucha alegría. Y lo que me di cuenta es lo que se vive y lo que se respira en nuestras provincias, en el interior del país. Es impresionante, no solo la calidez a nivel humano de la gente, sino la valoración del conocimiento. En Misiones, por ejemplo, no sé, hubo tanta gente que vino al Parque del Conocimiento, desde chicos de secundario, universitarios, inclusive hasta pacientes esperando. Fue realmente hermoso, una experiencia divina, tanto en Salta, en Mendoza, y vine con mucha fuerza acá a Buenos Aires de nuevo. Porque entre tantas dificultades, a veces esa otra parte, esa contrapartida del cariño de la gente, el reconocimiento de tus discípulos, pienso que te debe ayudar para seguir adelante, a pesar de que hay que remar contra viento y marea, ¿no? Totalmente. Yo lo que he visto es que no se ve en los gobiernos provinciales esa hostilidad que uno siente a nivel del gobierno nacional con respecto a la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura. Yo siempre, últimamente pensaba, ¿no? Uno puede decir, no hay fondos, estamos en un momento difícil, y es entendible. Lo que no es entendible, con todo el esfuerzo que se hace del sistema científico, es esta hostilidad. Y eso me parece que es difícil, y hay que decirlo, ¿no? Porque la verdad es que si la gente viera a los becarios desde tan temprano hasta la noche trabajando, yo veo, digo, a mí me dieron muchas oportunidades cuando yo era joven. Bueno, gobernar es dar oportunidades. Para mí el sinónimo de gobernar es dar oportunidades. Uno tiene que darle oportunidades a la gente. Y bueno, y lo que siento es que no quiero que ellos elijan Ezeiza como una oportunidad, sino que la oportunidad esté acá. Porque es increíble a veces, si uno lo piensa, debes haber tenido muchos ofrecimientos desde distintos centros del mundo, de los más importantes, pero vos hiciste toda tu carrera en la Argentina, desde la Argentina, y sin embargo te consideran un referente en el mundo. Y la verdad es que fue creciendo mucho nuestro tema, fuimos trabajando mucho, y a mí me encanta colaborar con científicos de afuera, porque inclusive y también científicos del interior me abren la cabeza, y lo que tuvimos de estos trabajos que publicamos, muchos salieron de nuestro laboratorio, pero muchos salieron de colaboraciones con otros laboratorios donde la gente nos enseñó un montón de cosas, y nosotros podíamos aplicar el paradigma de las galectinas y los glicanos a los distintos sistemas, a infecciones, a otros tumores en los cuales no trabajábamos. Inclusive mucha gente de afuera me ayudó a dar el paso para poder generar Galtec. Y crecí y aprendí muchísimo. O sea que yo me doy cuenta que es imposible crecer sin colaborar. Así que bueno, esas colaboraciones transdisciplinarias donde te permite aprender tantas disciplinas. Y bueno, y me ayudaron mucho chicos que vinieron al laboratorio a hacer el postdoctorado o a entrar a la carrera del investigador, y que me eligieron y que me enseñaron las disciplinas de las cuales ellos habían crecido en su doctorado. Y eso me abrió la cabeza muchísimo. Gaby, hacemos una mínima pausa para hacer un pequeño repaso de las noticias y seguimos. ¿Cómo no? Placer.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Atención, Nora, astronautas regresan tras casi 8 meses en la Estación Espacial Internacional después de que el Starliner tuviera problemas. Así es, la cápsula de SpaceX que transportaba a la tripulación se lanzó en paracaídas hoy antes del amanecer en el Golfo de México, frente a la costa de Florida, después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional a principios de esta semana. Los 3 estadounidenses y el astronauta ruso deberían haber vuelto a la superficie terrestre hace 2 meses, pero su regreso se aplazó por problemas con la nueva cápsula de astronautas Starliner de Boeing, que regresó vacía en septiembre por motivos de seguridad. Después vino el huracán Milton y otros problemas meteorológicos. En el Reino Unido lanzan un estudio para dilucidar si la contaminación del aire está asociada con la demencia. Cada día encuentran nuevos vínculos entre la contaminación del aire y distintas patologías. Hay que tomárselo en serio. Así es algo que no tenemos tanto en el radar, pero científicos británicos están a punto de lanzar un extraordinario proyecto de investigación que será vital, dijeron, para comprender cómo la contaminación atmosférica puede desencadenar la demencia. En los últimos años, los científicos descubrieron que la contaminación del aire es una de las amenazas más perniciosas para la salud humana y demostraron que aumenta el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, bajas tasas de natalidad y muchas afecciones de salud. Revelan cambios rítmicos en el cerebro a lo largo del ciclo menstrual y mientras se toman pastillas anticonceptivas. La investigadora Carol Heller de la Universidad de Minnesota presentó los resultados de un estudio que reúne décadas de datos en la conferencia anual de la Sociedad Internacional de Neurociencias. El análisis sugiere que en general los anticonceptivos son seguros, pero sus efectos en el cerebro todavía no se conocen bien. Además, muchas mujeres empiezan a tomarlos durante la pubertad, un momento crucial para la maduración del cerebro, por lo que es importante comprender cómo afectan el desarrollo neurológico, le dijo a Nature Catherine Lenz, neurocientífica de la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos. ¿Sabías ¿Sabías que el futuro ya se está inventando en los laboratorios más avanzados del mundo? Baste con mencionar que se estudian diminutos sensores cerebrales para controlar las computadoras y mover objetos con nuestra mente, lentes de contacto con conexión a Internet que pondrán la información a nuestro alcance con un simple parpadeo, robots sensibles, cohetes de antimateria y visión de rayos X. En La física del futuro, editado por Debate, el eminente físico teórico Michio Kaku nos ofrece una recorrida por estas y otras tecnologías extraordinarias que podrían concretarse en los próximos 100 años de revolución científica y analiza una pregunta clave: ¿quiénes serán los ganadores y perdedores? La física del futuro nos sorprende y nos deja pensando. No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos, como ya sabés, hasta las 22 en vivo a través del Destape. Nos pueden seguir a través de AM 1070, TDA, el canal número 20 de Telecentro y por supuesto también a través de la transmisión en vivo en el canal de YouTube del Destape. Recuerden que si quieren volver a escuchar cada uno de los contenidos del programa lo pueden hacer como muy fácil ingresando a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con talentos, con noticias, con cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo www.norabar.com.ar. Y ahora es momento de compartir mensajes. Si vos todavía no participaste, podés hacerlo vía WhatsApp
al 11 25 80 93 60, dejando tus mensajes de audio, vía Twitter, escribiéndonos en @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Y por supuesto, también a través del chat de YouTube compartimos algunos de los mensajes que nos han llegado. Walter Lobato, grande Nora, abrazo desde La Pampa. Mónica Cristina Segovia, buenas noches Nora y equipo, nos saluda Cristina Zunino. ¿Qué cerebros tenemos en la Argentina? Suripanta, gracias El Destape por este programa, gracias Nora, gracias Roberto, dice Javi Espo, mirá qué importante la universidad pública. Jorgelina Petrele, orgullo nacional. Cristina Zunino dice, solo no se llega a nada, excelente. Edgardo González, excelente programa de divulgación científica y un lujo el invitado de hoy. Ustedes pueden seguir participando, les agradecemos que estén del otro lado acompañándonos en esta hora de difusión de la ciencia y sobre todo en este programa especial de clase magistral de Gabriel Rabinovich, que está junto a Nora en el Wall. Los recibimos nuevamente y seguimos con el programa. Nora. Así es. Bueno, la verdad es que tenemos un privilegio de esos que hay que aprovecharlo, porque tenemos a Gabriel Rabinovich que nos va a dar una clase breve, muy acotada sobre cuáles son las funciones de esta proteína que descubrió, estudió, fue caracterizando. Le llevó 30 años. Pensemos si en el momento en que vos lo descubrías, todo este mundo de la galactina, ¿alguien hubiera querido poner dinero en eso? No, porque no se sabía para qué servía, ¿no es cierto? Se necesita justamente el apoyo del Estado, que va a ir a riesgo a financiar esas investigaciones hasta que se vea realmente si se pueden aplicar. Sí, totalmente, Nora. En realidad, cuando comenzamos, todo esto comenzó con un descubrimiento inesperado y con mucha ciencia, a la cual le llaman básica. A mí no me gusta tanto la palabra básica, pero me parece que no hay tanto ciencia básica y aplicada, sino ciencia que transforma el conocimiento, que transforma la sociedad. Y básicamente, gracias a muchos años y a mucha perseverancia, demostramos que una proteína que une azúcares es capaz de sintonizar o regular la respuesta inmunológica. Tenemos, creo, un video, a ver si lo podemos pasar, que muestra cómo actúa la galectina en cáncer y en enfermedades autoinmunes. Bueno, supongamos que tenemos una infección, o tenemos una inflamación o tenemos un cáncer que está creciendo. El ejército que va a reaccionar va a ser los linfocitos que podemos ver acá, que en el timo son linfocitos T inmaduros y que van migrando y que van a través de la sangre, van llegando hacia los distintos tejidos. Particularmente se van a llegar al ganglio linfático. ¿Vieron cuando nosotros nos infectamos, nos enfermamos, que tenemos los ganglios aumentados? Bueno, van los linfocitos vírgenes, llegan al ganglio, cada uno tiene un receptor que va a reconocer un pedacito de una bacteria, un parásito, un virus, un tumor, y cuando llega el peligro, hay unas células que están patrullando todo nuestro organismo que se llaman células dendríticas, que están acá como un policía. Y supongamos un tumor que libera un antígeno, una proteína diferente, una proteína extraña. La dendrítica se va por el vaso linfático, se encuentra con esos linfocitos en el ganglio y les avisa, les muestra ese antígeno y los va activando. Si realmente son específicos para ese tumor, los activa, le cambia ahí el sombrerito y los linfocitos llegan hacia ese tumor porque tienen que eliminar al tumor. ¿Pero qué hace el tumor? Lo que descubrimos es que produce galectina 1 y los va eliminando, no les permite que los linfocitos lleguen hacia el tumor y que eliminen ese tumor. Entonces, puede haber un final negativo en algunos tumores, no en todos los tumores, si galectina 1 elimina a estos linfocitos que están acá con las raquetitas tratando de matarlos y a su vez hacen vasos sanguíneos, porque esa es otra función de la galectina 1, de formar vasos sanguíneos para que le lleguen oxígeno al tumor. Pero lo que nosotros pensamos es, si nosotros podemos diseñar un anticuerpo que bloquea esta galectina 1 del tumor, como vemos aquí, la va neutralizando y no le llega a los linfocitos.
Entonces, le da lugar para que los linfocitos puedan eliminar el tumor. ¡Bravo! Y ese es el final positivo. Ese es el final el final feliz. que deseamos. Ese es Acá el están final los actores, feliz. ¿no? Estos son los actores y ustedes se abocaron, después de estudiar la galectina, a justamente diseñar esos anticuerpos, ¿no? Sí, nosotros hace aproximadamente 5 años, nosotros veíamos en esto un paradigma, ¿no? Un paradigma donde, por un lado, el bloqueo de galectina 1 hacía que el sistema inmune eliminara el tumor y, a su vez, bloqueaba la formación de vasos sanguíneos. O sea, un efecto inmunoestimulatorio y un efecto antiangiogénico para que no se formen vasos. Dijimos, bueno, bingo, estos son 2 efectos en uno. Si nosotros bloqueamos galectina 1, logramos un doble efecto. Hoy en día, digamos, una de las terapias más importantes que se utilizan es la terapia con inhibidores de punto de chequeo, anticuerpos anti-PD1 o anticuerpos anti-CTLA4 y también anticuerpos que inhiben la formación de vasos sanguíneos. Nosotros dijimos, bueno, podemos hacer un anticuerpo. Hicimos muchos intentos hasta que finalmente logramos un muy buen anticuerpo que reconoce galectina 1, bloquea la formación de vasos sanguíneos y aumenta la respuesta inmune antitumoral. Y a su vez, en autoinmunidad, la posibilidad de diseñar una variante de galectina 1 para eliminar esos linfocitos que están de más. Ahí tendría un efecto positivo, porque exactamente, evitaría que el sistema inmune ataque los propios tejidos del organismo. Exacto, es cuando esos linfocitos, todos esos linfocitos que vimos, empiezan a defendernos. Llega un momento que tienen que volver a la normalidad, si no, causan enfermedades autoinmunes y ahí necesitamos lo opuesto. En vez de un anticuerpo que bloquee, lo que necesitamos es una variante de galectina 1 que juega un rol eliminando y paralizando esos linfocitos para que no causen daño, evitando las enfermedades autoinmunes. Y esto generó 2 plataformas. Una plataforma de inmunoncología, una plataforma en cáncer y una plataforma en enfermedades autoinmunes. Para cáncer, el anticuerpo anti-galectina 1. Para enfermedades autoinmunes, la variante de galectina 1. Y para eso crearon Galtec, que es una empresa biotecnológica que justamente va a producir estos anticuerpos y estos fármacos para aplicar. Es algo totalmente novedoso que para aplicar en terapias contra el cáncer y contra las enfermedades autoinmunes. ¿En qué punto están en este momento? Bueno, la verdad es que desde hace aproximadamente 5 años, cuando empezamos con esta idea y estas plataformas, estábamos tan emocionados, dijimos, ¿cómo podemos hacer para ahora que llegue esto a los pacientes? Porque si funciona tanto en células humanas sacadas in vitro o también en modelos animales, queremos que llegue a los pacientes. Y había muchas posibilidades, o por ejemplo, dárselo a una empresa multinacional que tiene la experiencia, pero se nos ocurrió con el equipo mío, y especialmente vinieron 2 personas a mi laboratorio que tenían mucha experiencia al revés de compañías farmacéuticas, Pablo Hochul, Juan Manuel Pérez Sáez, Kiyomi Mitsutamari de Córdoba, del CEPROCOR, y bueno, y conocimos una persona que sabía mucho de negocio, y dije, ¿por qué no empezamos y no generamos una empresa de base tecnológica a la cual la llamamos Galtec? Galectin Technology, cuya misión dice, el subtítulo es el futuro de la salud dulce, porque galectinas interaccionan con azúcares. Y bueno, fue un largo camino, fue difícil, atravesó varios gobiernos y hasta que el año pasado pudimos crearla en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde tenemos nuestro laboratorio en el primer piso y en el subsuelo funciona Galtec. El año pasado tuvimos la gran alegría de, por un lado, firmamos un convenio donde el CONICET nos licenció esas patentes para poder operar. Siempre es un convenio muy interesante porque nos permite devolverle, frente a cumplir determinados hitos, nos permite devolverle al CONICET lo que el CONICET nos fue dando durante tantos años y la universidad pública, ¿no? Y bueno, fue una gran alegría poder hacer eso y encontramos nuestros primeros inversores privados, inversores ángeles, que White Lion se llaman, es un grupo argentino que empezó a confiar en nosotros y nos dio una cantidad de dinero que, bueno, durante este año nos permitió avanzar, preparar tanto el anticuerpo como la variante de galectina 1 para poder manufacturarla. Están bastante avanzados estos 2 productos
y esperamos que ya en un par de años, con una nueva ronda de inversión que tengamos, podamos llegar a la fase clínica, ¿no? Menos, probablemente 1 año y medio, una cosa así. Cuando decís fase clínica, te referís a los ensayos en pacientes. En pacientes, sí. ¿En qué tipo de pacientes empezarían a ensayar? Nosotros queremos empezar, hemos tomado la decisión de empezar, después de probar en distintos procesos, el cáncer colorectal, porque fue un tumor en el cual funcionó muy bien nuestro anticuerpo, tanto ejerciendo un doble efecto, el efecto antiangiogénico y el efecto inmunoestimulatorio, o sea, disminuye vasos sanguíneos y aumenta la respuesta inmune. Y entonces, viendo que en la actualidad mucha gente, muchos oncólogos tratan de combinar 2 productos para hacer esos 2 efectos, nosotros tenemos en un solo producto el doble efecto. Y eso nos emocionó mucho y en colorectal funciona muy bien. En cáncer colorectal solo el 15% de los pacientes se benefician de la inmunoterapia convencional, entonces hay un 85% de probabilidades de poder dar oportunidades a esos pacientes que no se benefician. ¿Ustedes ya hicieron pruebas en ratones, por ejemplo? Sí, ahí tenemos muchísimos modelos preclínicos, inclusive algunos ensayos de toxicidad para ver que sea seguro. Así que bueno, esto es que estamos avanzando muchísimo y por otro lado la variante de galectina 1, elegimos 2 patologías, por un lado la esclerosis múltiple que se caracteriza por linfocitos y células de nuestro sistema inmunitario que dañan el cerebro y por otro lado la arteriosclerosis, que es un trabajo que también publicamos hace algunos años y vimos que galectina 1 suprime la inflamación crónica y es una patología con una incidencia impresionante en el mundo. Y en gente joven. A nivel cardiovascular, ¿no? Y en gente joven, sí, exactamente. Y hace muy poquito la semana pasada publicamos un trabajo que tuvimos una gran alegría de colaborar con un grupo de la Universidad de Oxford, aplicando por primera vez este anticuerpo a un cáncer de la sangre, que es la mielofibrosis. Parece que no tuviera límites las promesas de la galectina, porque cada día se le encuentran nuevas funciones, nuevas patologías en las que puede ser un punto importante como para atacar. Yo creo que como muchas citoquinas y muchos mediadores inmunológicos, juega distintos roles en distintos procesos, ¿no? Y yo creo que recién estábamos en la punta del iceberg de comprender qué es lo que hacen estas proteínas solubles que descifran información biológica en los azúcares y que le indican a las células si tiene que morir, no tiene que morir, si tiene que diferenciarse, formar vasos sanguíneos. A nosotros nos interesa mucho, por un lado, seguir avanzando en el conocimiento básico y tratar de comprender a este concepto que le llamamos glicocheckpoints, que son no solo galectinas, sino otras lectinas, otras proteínas de unión a azúcares. Y por otro lado, intentar ir y transformar esto en algo que le sirva a la gente para vivir mejor, que dé más oportunidades para poder... por ejemplo, en el caso de la mielofibrosis, este trabajo lo publicamos con esta gente. Esta gente Adam Mead y Bedham Saila, son 2 científicos que trabajan hace muchos años en esta patología de mielofibrosis. Ellos habían visto que habían comparado médula ósea de pacientes que tienen mielofibrosis con individuos normales o pacientes que tenían otras patologías hematológicas y vieron justamente que galectina 1 era la proteína que más se expresaba en esta enfermedad. Se fibrosa la médula y entonces no salen los elementos que forman la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y tienen anormalidades sanguíneas. El anticuerpo nuestro, y eso fue una gran satisfacción, le mandamos nuestro anticuerpo y el anticuerpo antigalectina 1 logra normalizar los valores sanguíneos y revertir esa fibrosis que hay en médula. Eso es impresionante, realmente nos deja sin palabras. Pensemos solamente que el descubrimiento de los fármacos contra la obesidad, que se hicieron tan famosos en los últimos tiempos, son el producto que levantó la economía de Dinamarca. O sea, es la empresa que produce esos fármacos cambió totalmente la economía de Dinamarca en los últimos años. Lo que puede traer una empresa tecnológica al país, ¿no? Pero claro, no es algo que se hace de la noche a la mañana, se necesitan décadas de estudio y de trabajo.
Totalmente, y esto tiene que ver con la importancia de apoyar ese tiempo, ¿no? Yo cuando estaba haciendo los primeros experimentos, cuando con un anticuerpo que había hecho detecté por primera vez, junto con mi equipo de Córdoba, una banda que resultó ser Galectina 1, cuando veíamos, no teníamos ni la menor idea qué pasaba con el sistema inmune, todo eso es ciencia básica, ladrillo por ladrillo se fue construyendo, cada aporte fue una tesis doctoral, un estudio de postdoctorado, que fue tratando de armar todo este rompecabezas con todas las piezas, y recién ahora que nosotros estamos seguros de que esto funciona así, de que hay otros laboratorios en el mundo que pueden valorar y verificar nuestros hallazgos. Para nosotros es muy importante, especialmente en una época de crisis de reproducibilidad de resultados en el mundo, que nuestros ensayos, nuestras herramientas sean validadas por otra gente en el mundo. Entonces ahí nos sentimos cada vez más seguros para poder llegar a los pacientes, y ahora no nos para nadie. No, ahora hay que ir para adelante. ¿Qué sentís cuando escuchás que hay gente que dice en las redes sociales o comenta, los científicos quieren vivir del Estado, son ñoquis, quieren, no se animan a ir al mundo privado? ¿Qué sentís vos? Bueno, yo siento de todo lo que nos has contado. Yo siento que hay que invitarlos a pasar una temporada en los laboratorios y que vea todo lo que hacemos, y todos son bienvenidos. Mi experiencia es que cada vez que yo le cuento, y cuando alguien lo dice, se lo explico, le explico lo que hicimos, y yo creo que hay mucha necesidad de salir a contar lo que nosotros hacemos, y el tiempo que nos lleva, y cómo se valida afuera nuestro trabajo, y cómo puede llegar a terminar en una transformación tanto del conocimiento como de la sociedad. Y es muy importante esto que hacemos, salir de los laboratorios y contar estas historias. A mí me emociona mucho contarlo, y no tengo ningún problema de contarlo millones de veces, porque bueno, mucha gente se ve influenciada por una bajada de línea, y lo único que tiene que es conocer la realidad. Y bueno, yo los invito a todos los que quieran a conocer nuestro trabajo, a conocer el laboratorio. Está siempre abierto, tenemos jornadas de puertas abiertas, y bueno, y fundamentalmente hay algo importante para transmitirle a los pacientes, ¿no? Porque esto todavía no es una terapia, y hay que ser muy cauto porque todavía no tenemos el anticuerpo para darle al paciente. Lo tenemos, pero para poder comenzar los ensayos clínicos, primero va a venir una época donde vamos a hacer el ensayo clínico de fase 1 para ver que sea seguro en humanos. Después va a venir la etapa de fase 2, que es la efectividad terapéutica. Y bueno, y ahí ya si todo funciona bien, y ojalá que sea así, va a poder estar disponible para los pacientes, y por supuesto para los pacientes de mi querida Argentina. Qué mensaje tan esperanzador, Gaby. Te agradecemos enormemente estos minutos que nos diste, que te hayas venido hasta aquí a contarnos todo esto. Por supuesto, con vos es tal el placer que quisiéramos estar horas y horas charlando, pero por lo menos una pequeña muestra para dejar ver, para que se conozca lo que hacen nuestros investigadores, y en este caso un gran científico, pero una persona todavía mucho mayor, mucho más grande, una maravillosa persona. Gaby, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo quiero agradecerte siempre, Nora, por estar cerca, a todos los periodistas científicos que nos ayudan a mostrar nuestro trabajo. Quiero agradecer a mi equipo que realmente están siempre, seguramente si llego al laboratorio hay gente haciendo experimentos a esta hora. Yo los admiro profundamente a ellos, a los chicos jóvenes, y ojalá que se den muchísimas más oportunidades, a mis maestros, porque como dije, no hubiera sido posible sin todo lo que me brindaron y me siguen brindando porque son amigos míos. Y bueno, y a todos los colaboradores de afuera que crean en nuestro trabajo, y a los inversores que están creyendo en Galtec para que llevar adelante todo y que cierre el círculo desde un descubrimiento inesperado hasta el tratamiento de los pacientes. Muchísimas gracias. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Un placer. ¿Ya conocés la bolsa de empleo del Destape? El lugar para que encuentres laburo o trabajadoras y trabajadores para tu empresa. ¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todos. La salida es colectiva y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá al destapeweb.com, cliquea en el banner y forma parte. El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años. Eldestapeweb.com. Eldestapeweb.com.
Sigamos haciendo historia. Tiempo después de haber disfrutado, creo que todos, porque le contaba recién a Gabriel fuera de aire, la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, impactados ustedes del otro lado como nosotros aquí en el piso por esta clase magistral de Gabriel. La verdad que fue increíble, Nora. Compartimos algunos. Tomás Cuerva dice, estoy cocinando, recién puedo mandar mensaje, siempre los veo, imperdible y muy importante el programa. Un lujo esta clase que estamos viendo, dice Maga. Y nos dice también, la animación es preciosa. Brenda Aramayo, excelente Rabinovich. Miriam Rodríguez, qué inteligencia y qué amor lo que estudia. Y así, 1000 mensajes. Después, léelos en el chat de YouTube, tomate el trabajo, porque realmente es una muestra de cariño que creo que en todo este contexto que ustedes estaban hablando y estábamos mencionando, es sumamente importante y hace bien, ¿no? Y bueno, empezamos la despedida, vamos a agradecer a nuestro equipo. Tenemos que irnos, lamentablemente, porque nos podríamos quedar, pero bueno, vamos a tener que irnos. Muchas gracias, sobre todo, a todo el equipo que se ha portado de 10. Gracias a nuestro director, Grego Faerman, en cámaras y micrófonos, a Jera Verdejos, en videograf, a Tomás Gobar, al productor de Zócalos, Marcelo Ojeda, asistencia técnica, Jorge Gaitán, jefe técnico Germán, a Yeye Strano, ahí en los controles haciendo magia también, Nora. Sí, y por supuesto, como siempre, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias en primer lugar y en último a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo esta recorrida así supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y hoy, por supuesto, gracias a Gabriel Rabinovich, nuestro gran Gabriel Rabinovich, un maestro de muchas generaciones y también una personalidad reconocida en el mundo. Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.